Soy Laura Leibiker, soy directora editorial de literatura infantil y juvenil de Ediciones Norma. Aquí en la Argentina nos llamamos Capeluz Norma. Somos una empresa, Capeluz es una empresa de 115 años en la Argentina, es una de las pioneras en edición editorial en la Argentina. Hace muchos años la compró una empresa colombiana que se llama Carvajal, que era Norma Carvajal, y por eso también nos llamamos Norma. Hace 2 años todo el paquete de Norma pasó a Santillana, así que ahora somos una editorial del Grupo Santillana. Estamos presentes en 4 países de Latinoamérica en este momento, en México, Perú, Argentina y Colombia. Pero nuestros libros también circulan por otros países donde tenemos representación o a través de otras editoriales, siempre con el sello Norma. Las colecciones más importantes, nos dedicamos a la literatura infantil y juvenil, por una parte, y también tenemos libros de texto. Los libros de texto, como en todos los países, son locales. Los libros de literatura infantil y juvenil son globales. Tenemos títulos locales y tenemos títulos globales. Después voy a hablar un poco del mercado argentino. El mercado argentino prefiere al autor local. Por eso tenemos en cada uno de los países muchos autores locales. Tenemos las colecciones más importantes, son Buenas noches para los más pequeños, son libros ilustrados, no exactamente libros álbum, porque son libros para los primeros lectores. La autora más importante del catálogo de Buenas noches es Keiko Kasa, que es una ilustradora y escritora japonesa, cuyos títulos ya tienen más de 20 años en la colección y siguen siendo muy actuales. Después tenemos la colección Torre de Papel, que va desde la Torre Naranja para primeros lectores, Torre Roja a partir de 7 años, Torre Azul a partir de 9, Torre Amarilla a partir de 11. Y esta es la colección más escolar. Y finalmente Zona Libre, que es la colección juvenil, que en el mercado argentino es la líder en literatura para jóvenes o para adolescentes. Y bueno, cada una de las colecciones tiene sus características. En el caso de Zona Libre es una colección que tiene mucho trabajo con el realismo y con los temas de actualidad. Por ejemplo, hoy en la Argentina el feminismo, la lucha de las mujeres, el Ni Una Menos, tienen un lugar muy preponderante y nosotros lo tenemos dentro de la colección. En Torre de Papel tenemos los diversos géneros de lectura escolar. Misterio, terror, amor, amistad, fábulas, cuentos, humor, brujas, princesas. Yo creo que es un mercado muy fértil, creo que es un mercado además con muchos jugadores. En Latinoamérica hay muchas editoriales grandes, hay editoriales medianas y hay un montón de editoriales pequeñas que van creciendo cada día en cada uno de los países, con proyectos independientes, proyectos de nicho, donde por ahí las editoriales más grandes no podemos apuntar, con una producción sumamente cuidada. La verdad es que en los países de Latinoamérica tenemos muy buenos escritores, muy buenos ilustradores, muy buenos diseñadores, con lo cual podemos generar productos de muy alto impacto. De hecho, hay 2 editoriales locales que han ganado premios a la mejor editorial en Bolonia. Eso tiene que ver con un desarrollo local. Yo lo he visto mucho en Chile y en Argentina, también por supuesto en Colombia, pero donde más conozco es aquí. Y hay muchísimos proyectos pequeños que logran subsistir en base a muy buenas ideas y a costear muy bien sus proyectos, ¿no? A tener muy buena idea. Muchas veces son editores que han salido de las grandes, que tienen idea de cómo es el proceso de producción de un libro y entonces pueden pensar previamente cuál será su mercado, cómo dirigirse a ese mercado. Por supuesto que también desde México hacia aquí la compra pública es muy importante. No es pareja en todos nuestros países, hay países que tienen mayor compra pública y todos nuestros países pasan por distintas épocas dependiendo mucho de quién esté a cargo. Entonces, de México hasta aquí hemos tenido épocas de compras millonarias y épocas de vacas flacas. Y la verdad es que hay que amacarse un poco entre esos 2 escenarios. Por eso decía que para nosotros es muy importante la compra privada, porque es la que de algún modo sostiene todos los años la posibilidad de seguir produciendo libros. Nosotros tenemos en Norma, como es una editorial escolar,
tenemos un equipo de promoción muy fuerte en las escuelas y la verdad es que eso garantiza que nuestro fondo se mueva de una manera bastante estable a través de las escuelas, de la promoción docente y de la promoción con las escuelas directamente. Y lo que tenemos, y creo que tienen muchas de estas editoriales, a diferencia de las editoriales para adultos, es que podemos construir long sellers, que es lo que tenemos en nuestro catálogo. Si bien hay libros de impulso, si bien hay libros, y hay muchas editoriales que hacen libro de impulso, libro ilustrado, libro de librería, el nuestro es un libro que no está tan bien expuesto en la librería, pero tiene su mercado no tan visible, pero muy estable. Nosotros tenemos títulos que hace 20 años se sostienen en la venta. Y entonces eso nos da un piso muy interesante para poder seguir construyendo, que es bien distinto del que requiere de muchísimo marketing para llegar al lector y que desaparece de la mesa de la librería en un mes. A ver, yo puedo hablar un poco del mercado infantil de prescripción escolar. Ese es el que más conozco. Creo que allí lo que se está trabajando es, por un lado, hay que generar nuevos clientes, por supuesto, pero lo más importante para nosotros hoy es fidelizar a nuestros clientes, es ofrecerles a nuestros clientes mayores posibilidades, ampliar el catálogo, salirnos de las colecciones preestablecidas, de los temas, hasta plantear, como nosotros tenemos, por ejemplo, plataformas educativas donde haya otros contenidos. Me parece que hay que seguir enriqueciendo los contenidos porque eso es lo que la escuela está pidiendo, de algún modo. Está pidiendo que además de los libros les ofrezcamos soluciones educativas. Entonces, ese es uno de los caminos. Por otra parte, nosotros también trabajamos mucho, Norma tiene una característica que es trabajar en proyectos. Nosotros no ofrecemos libros, sino que ofrecemos proyectos temáticos, proyectos con una línea transversal. Por ejemplo, este año trabajamos mucho con la educación sexual integral, que es un tema del que está hablando la sociedad y entonces el docente necesita material, en nuestro caso de ficción, para poder trabajar temas que tienen que ver con el desarrollo sexual de los chicos. O otros temas, el año pasado con el Mundial de Fútbol trabajamos todo un proyecto de trabajo en equipo, planteando el equipo de fútbol como un modelo de equipo posible. Y así vamos trabajando los mismos libros en muchos casos, pero bajo otra óptica. Y esos proyectos son los que funcionan también un poco para acercar los libros a la escuela. Yo creo que la puerta de entrada de editoriales europeas, digamos, en América es una puerta bastante amable. Nosotros en general recibimos bien y recibimos mucho. La dificultad es para las editoriales latinoamericanas para entrar en Europa. Esa es la verdadera dificultad, al menos desde nuestro punto de vista. Posibilidades hay muchísimas, porque tenemos algunos distribuidores locales interesados en pequeñas editoriales muy exquisitas y siempre hay un mercado para eso. Será un mercado pequeño, pero un mercado que consume. Los ilustradores, los propios editores, los especialistas, siempre están buscando, y Latinoamérica y algunas ciudades centrales tienen ese deseo de encontrar la perla, la joya, antes que nadie. Eso nos encanta. Así que ese mercado existe. Un mercado más general, bueno, ahí es un poco más complejo porque hay que traer alguna particularidad. Porque yo sí siento que el mercado está un poco saturado. Hay muchísima producción. La verdad es que la industria editorial es una industria barata en un cierto sentido. Producir libros no es tan caro. Y entonces cualquiera que tiene una idea puede llegar al producto. El problema después es la distribución. El problema es venderlo, el problema es llegar al lector, al comprador. Entonces, yo creo que si es una editorial pequeña o mediana, puede trabajar con los distribuidores locales, que hay algunos realmente muy fuertes en la Argentina. Tenemos el Libro de Arena, que yo te diría es una librería y editorial que además provee a pequeños feriantes y librerías del interior y que
que ha logrado imponer muchas editoriales del exterior a través de su propio catálogo. Y hay otras también, por supuesto. Si ya se trata de una editorial que quiere ocupar un espacio, abrir una casa en Colombia o en Argentina o en Chile, bueno, ahí hay que traer un catálogo muy potente y hay que instalar, creo yo, a nuevos autores. Lo que también nos pasa es que tenemos, como te decía al principio, nuestros mercados valoran mucho, sobre todo el argentino, valoran mucho al autor local. Entonces, me parece que si uno trae autores traducidos o aún autores de habla española, pero de otras geografías, hay que editar muy bien ese discurso. Tiene que sonar algo muy universal y no tan localizado en el lugar de donde viene, porque creo que no hay, por lo menos no hay un mercado enorme para eso. Sí, como te digo, hay como especialistas que lo van a valorar, pero yo no sé si la escuela o hay tanta sensibilidad para otro tipo de textos. Y después me parece que también nosotros en la Argentina tenemos un mercado muy problemático por la inestabilidad. Entonces, por supuesto que cuando para nosotros el dólar está caro, venir aquí con libros es fantástico, porque pueden entrar fácilmente, nosotros no podemos salir, así que todo entra, pero es un mercado muy inestable. Entonces hay que prepararse y hay que conocer un poco cómo funciona para no asustarse al primer temblor. Y temblores va a haber un montón. Bueno, yo creo que en ese sentido Argentina está bastante retrasada. Justamente por los vaivenes económicos, todo lo que es hardware llega un poco tarde y es de difícil acceso. En Colombia, por ejemplo, la plataforma Educa, que es una plataforma mixta con libro impreso y libro digital, está funcionando muy bien en las escuelas. Entonces se ingresa no solo con el libro de texto, sino también con el libro de literatura a través de plataformas digitales, donde el chico tiene acceso a llevarse el libro a la casa y al tener el libro digital, por ejemplo, en la escuela, en su computadora, o llevárselo a su casa. Esto está funcionando muy bien en Colombia y muy rápido. Aquí en la Argentina estamos yendo hacia ahí. Yo igual, después de la conferencia a la que fui, estoy pensando que el audiolibro tiene que tener un espacio también de desarrollo. Los libros digitales, yo creo que hay que seguir pensando. Recuerdo hace unos años veníamos a la feria y se hablaba del libro enriquecido y nos mostraron muchos ejemplos y eso me parecía siempre mucho más complejo porque era muy costoso y requería de un lector muy interesado en ese producto en particular, porque yo lo que veía era que una editorial podía digitalizar de esa manera, enriquecer 1, 2, 3 libros de su catálogo. Tenía que apostar muy fuerte por algunos títulos, porque el proceso era muy complejo, extenso y muy costoso. Me parece que hoy en día pasar un libro a digital para que se pueda leer en un reader es muy sencillo, es un proceso muy sencillo y tenerlo es lo más fácil. Lo difícil es distribuirlo, lo difícil es decidir quién lo va a vender por nosotros, si lo vamos a vender directamente nosotros, si se lo vamos a dar en exclusivo a alguna plataforma, si se va a vender en muchas plataformas. Yo creo que el gran tema hoy es el tema de la distribución, en todo, tanto del libro físico como de los libros digitales o los audiolibros. Lo que planteábamos era que hoy en día transformar un texto corrido en digital es muy barato, es muy accesible y lo que hay que pensar es cuál va a ser el modo de distribución. La plataforma propia de la editorial, por supuesto, ese es uno de los caminos, pero también hay diferentes plataformas que además nos hacen pensar en algo que venimos escuchando, que es revisar nuestros contratos. Hay que volver a revisar los contratos, a ver si tenemos posibilidades de compartir esos contenidos en todo el mundo de habla hispana. Y esto va a ser un gran desafío también, porque los autores que antes firmaban el contrato como viniera, hoy también están revisando sus contratos y quieren cada vez más fragmentar, porque creen que tienen las posibilidades de entrar en otros territorios donde la editorial no entra por otras vías. Esto para mí es un gran tema también que se viene, sobre todo con los autores de literatura infantil que están habituados a trabajar con muchas editoriales y a ir negociando con cada una cosas diversas. Entonces va a ser un gran trabajo unificar un poco los contratos y encontrar una manera de
ser dueño del contenido en todo el mundo. Eso por una parte. Y por otro lado, también lo de los audiolibros para mí es un camino que hay que empezar a explorar. Si bien es más cara la transformación, creo que hay algo que tiene que ver con esto de que andamos con el móvil para todas partes y creo, además que escuchar que te lean tiene algo humano y algo amoroso que para mí te retrotrae a cierto momento de la infancia, así que yo también trabajaría por ese lado. Pero bueno, nos queda un camino por recorrer, sin duda.